Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al 41º Congreso de Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Tengo el honor de presentar dos presentaciones que tenemos ahora. Aquí comparto pantalla y tenemos nuestra agenda para el día de hoy. Primero, de 6:45 a 7:15, el doctor Juan Vicente Conde va a dictar prevenir la enfermedad laboral es importante, pero rescatarle el oscurantismo actual, un deber médico. Y después un seminario nacional de salud mental de 7:15 a 8:15. Primero quiero presentarles al doctor Juan Vicente Conde, doctor en medicina y cirugía de la Universidad del Rosario, especialista en salud ocupacional, Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, formación de posgrado de servicios de salud ocupacional y medicina del trabajo de la Universidad de Tel Aviv, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y expresidente también de la Sociedad Idealso, presidente de COPERSO, que es el Comité de Sociedades de Salud Ocupacional, representante de las sociedades científicas ante el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y gerente del Grupo Medicina del Trabajo en Delta A Salud. Doctor Juan Vicente, entonces le doy el escenario para que por favor haga su presentación. Muchas gracias por Fernando, aceptar muy esta amable. invitación. Muchas gracias. Fernando, voy a colocar de una vez mi presentación. Si te escuchas un poquito bajito, Juan Vicente. Ahora, ¿está mejor? Sí, es... Perfecto. Quiero, en primer término, pues agradecer efectivamente a la sociedad por la invitación, desearle el éxito que merece nuestra sociedad de 75 años y de su congreso número 41. Es una época muy importante para la sociedad. Necesita el país de unas sociedades muy fuertes y la nuestra deberá seguir siéndolo, ojalá con muchísimo impacto dentro del sistema de riesgo. La invitación que me hicieron y se discutió y se programó fue conversar en torno a esto. Prevenir la enfermedad laboral es muy importante, sin lugar a dudas. Todo el esfuerzo preventivo que se haga es muy importante. Sin embargo, la estadística nacional muestra que la enfermedad laboral casi no existe, comparativamente con países y con áreas en donde podíamos comparar. Entonces digo, rescatarla del oscurantismo actual y que esto es un deber de los médicos del trabajo fundamentalmente. Entonces, ese es el tema con el cual voy a ocupar los próximos minutos. Pues esto no avanza. Ok, esta es la empresa con la cual yo trabajo. Trabajo para Delta A Salud, una compañía en la cual hemos podido definir un modelo para trabajar en torno a este tema de la salud de los trabajadores, mirando la enfermedad laboral con una óptica diferente a lo común y corriente. Mi agenda de hoy es relativamente corta. Vamos a mirar tres cosas muy particulares del marco legal, las cifras claves, el problema que existe en torno a esto y el impacto, la carga económica que genera, y terminaremos hablando de unas recomendaciones y el reto que creo plantearle a los colegas médicos del trabajo. Ley 100, el decreto 1295, la ley 1562, temas que son muy conocidos, ahí no nos vamos a demorar. La famosísima tabla de enfermedades laborales, el decreto 1477, muy conocido por todos, en donde efectivamente lo que estamos tratando de mirar es que hay enfermedades laborales en la sección 1, primero mirándolo desde el punto de vista de los agentes etiológicos, al final las enfermedades, en la sección 2, en su parte inicial, las 4 patologías que eran consideradas directas, que se añadió el año pasado, la quinta, directas que a veces dejan de serlo cuando llegan a algunas ARLs o a las juntas, porque se supone que son de fácil establecido el diagnóstico y la relación causal, deben pasar, pero a veces se vuelve un poquito complicado. Y la parte B de esta sección 2, en donde comienza la lista de enfermedades como apoyo a que los médicos sean capaces de
identificarla asociándola con agentes y con oficios. Esta es la parte final de ese decreto, en donde están agrupadas en 15 grupos toda la economía del organismo, y en donde está la posibilidad de que existan patologías en todos estos órganos. ¿Qué ha pasado con el tema? Que estamos hablando de cerca de 400 patologías en esa lista. ¿Y qué es lo que encuentra uno? Que se ha centrado el diagnóstico en algunos tipos de patologías. El tema del músculo esquelético asociado con alguna componente nervioso, que son la compresión nerviosa en el miembro superior en general, algunas patologías del oído, algunas intoxicaciones, y es un perfil bastante repetitivo a lo largo de toda la estadística, pero del resto muy poco se habla. Y resulta que pues la fuerza laboral del país, todos los trabajadores que somos, todos los que están oyéndonos, somos trabajadores. 22 millones es la fuerza laboral, pero solamente la mitad, un poquito menos, 10.4, son del Sistema General de Riesgos, es decir, tienen cobertura por una ARL. 12.5 son los cotizantes en el Sistema General de Salud, pero los afiliados realmente son 23. Y esta gente está todos los días exponiéndose a factores de riesgo, expuesta, unos más, unos menos, de diferente orden, pero este tipo de patología, de factores de riesgo, están acechando permanentemente a todos los trabajadores colombianos en el día. Hoy menos cuando hablamos de teletrabajo y de trabajo a distancia en general, pero quienes tienen que ir a los procesos de producción, pues tienen un mayor riesgo. Esta es una maravillosa foto de un iceberg espectacular, en donde la característica es que solamente se ve la puntica, pero debajo hay una masa inmensa flotando que está oculta a la vista si uno lo mira desde la superficie. Y eso pasa con la enfermedad laboral. Efectivamente, la OIT y los analistas dicen que solamente entre el 5 y el 10% de los casos de enfermedad laboral son visibles, esta puntica, el iceberg. El resto está perdido. Enfermedades latentes que en algunas ocasiones aparecen en algunos casos, son reconocidas como originadas del trabajo, pero atendidas por colegas que no las relacionan con el oficio siendo de origen laboral, o calificadas pero negadas. Y un grupo que están mucho más abajo en la base de ese iceberg, con síntomas pero sin atención médica, o que están comenzando a estar afectados pero aún sin síntomas. Para que lleguen a ser aquí enfermedades, significa que se expusieron, que pasaron por muchas consultas y que finalmente terminaron con un cuadro crítico. Ese es el perfil que tiene este tipo de patologías. Y hay referentes globales para analizarla y comprender el tamaño del problema. Se considera, de acuerdo con datos de la OMS, que las tasas variables en los países deben estar entre 500 y 1000 para países pequeños, y llega a haber tasas mucho más altas, como de 6000 por cada 100.000 trabajadores. Esto lo tuvo Finlandia en una época, eran 8000, y en un congreso hace unos años, ya en el Congreso Mundial de la AICO, estaba la cifra mucho mejor. ¿Qué se acepta adicionalmente? El 40% de las enfermedades laborales tienen esta característica, son complejas, o lo que llamamos aquí alto costo. Que un 10% de los enfermos por el trabajo van a requerir algún tipo de indemnización o invalidez, y que el 1% de los trabajadores afectados por enfermedad laboral van a morir. La mortalidad por esto es significativa, como lo veremos más adelante. ¿Cuál es el dato entre nosotros? El año pasado la tasa es de 197, pero cuando se revisa el tema, entre comillas, recorte de cuáles son las que sí aceptaron, la tasa de la enfermedad laboral baja a menos de la mitad. El Ministerio de Salud produce un informe donde dice que el año pasado la tasa fue de 48, lejos de cualquiera de las cifras que se esperaría tuviera nuestro país y que con certeza la debe ser. ¿Qué son patologías complejas? Ese tipo de cosas. El cáncer ocupacional, patología complicada, compleja, socialmente, económicamente, que arrasa, que mata. Patologías como la neumoconiosis, los mesoteliomas de ese mismo estilo. El daño renal, la enfermedad neurológica y cardiovascular crónica. Patologías que todavía no encontramos en nuestros perfiles epidemiológicos
patologías mentales que están comenzando a ser consideradas y patologías infecciosas, no muchas. Este tipo y otra lista adicional son muy llamativas desde el punto de vista de lo complejo. Hay que abordarlas con herramientas, con grupos interdisciplinarios, con una gran exploración, pero que no se está dando. Miremos qué pasa en el mundo con este tema de la enfermedad laboral. Estos son datos recientes, están vigentes en la página de la OIT y de la OSHA de la Unión Europea. ¿Y qué dice esto? Que con palabras muy duras, que las enfermedades circulatorias, aquí en el dato global en el mundo, son el mayor asesino globalmente. 28% de las muertes relacionadas con el trabajo se originan en patologías circulatorias y que eso también genera, obviamente, mayores años de vida perdidos y años de vida vividos con discapacidad, seguido por el cáncer ocupacional en un 27%, la accidentalidad y otros. En la Unión Europea, la cifra es del 52% de muertes asociadas con cáncer, cáncer ocupacional, 24% patología circulatoria, accidentes 2%, eran 14%, 22% del resto. Algo complicado. Uno cómo explica que Europa, la Unión Europea, desarrollo tecnológico tenga cifras significativamente altas en este tipo de patología. Pero ¿qué más se está planteándose? Los años de vida con discapacidad perdidos debido a accidentes y enfermedades laborales. Y eso es alarmante el resultado. 123 millones de años perdidos en el mundo por accidente de trabajo y enfermedad laboral. Cuando se suman todos estos, aquí están en azul clarito los años de vida perdidos por accidentes fatales, en azul más pronunciado los años de vida perdidos por enfermedades fatales ocupacionales, y aquí en este otro color, años de vida vividos con discapacidad o por lesiones no fatales o accidentes no fatales. Esta suma habla de 123 millones de años perdidos en el mundo. 67.8 son por accidentes o enfermedades. De ellos, 3.4, estos están acá en la Unión Europea. 55 millones de años son de vida con discapacidad en el mundo y 3.6 o 3.69, 3.7 se aproxima aquí, vividos con discapacidad en la Unión Europea. Fuentes de la Organización Internacional del Trabajo reciente. ¿Qué más se ve entonces? El porcentaje de años de vida, de todos los años de vida con discapacidad perdidos en el trabajo. Y aquí, cuando se hace esa asociación, las enfermedades circulatorias son el mayor asesino global en el mundo, es el mayor porcentaje, 17%. Y también son las que tienen la mayor carga de años de vida perdidos y años vividos con discapacidad, esta patología. En la Unión Europea, el mayor es el cáncer ocupacional, el mayor asesino en su expresión, y también el de mayor años de vida perdidos y años de vida con discapacidad en la Unión Europea, de la misma fuente. Aquí están el MC, 15% y 15% acá, enfermedades osteomusculares o desórdenes musculoesqueléticas disorders en este análisis. Esta es una diapositiva muy interesante para compararnos y para entender el tamaño del problema. La relación entre el número de muertes por accidente y enfermedad laboral. En el mundo, la OIT sigue planteando que 2.7 millones de trabajadores mueren cada año por accidentes y enfermedades, es decir, 7.600 al día. Y son 2.400.000 muertes por enfermedad laboral y 380.000 por accidentes de trabajo. La Unión Europea tiene una relación diferente, 3.700 por accidentes de trabajo y 200.000 por enfermedad laboral. Esto significa que hay una relación que por cada accidente de trabajo mueren 6 trabajadores por enfermedades laborales, una relación de 1 a 6, y en la Unión Europea una cifra terrible, por cada muerto en accidente de trabajo, 53 muertos por enfermedad laboral en la Unión Europea, lo que significa un gran reto para que nosotros, porque nosotros no tenemos nada de eso, nuestros datos, lo veremos más adelante, son absolutamente diferentes, como que allá en donde hay mucho desarrollo, mucha tecnología, una gran productividad, una gran manufactura, y hay, como lo reconocemos, muchísima prevención,
hay todo este tipo de resultados tan dramáticos. ¿Qué pasa? El cáncer entonces es en el mundo 32%, en la Unión Europea 57%, todo hablando de letalidades por problemas ocupacionales. Enfermedades circulatorias son iguales, las enfermedades contagiosas son mucho más controladas en la Unión Europea que en el resto del mundo. La accidentalidad es baja en la Unión Europea, pero significativa en el resto del mundo. Y las enfermedades mentales pesan mucho más en la Unión Europea que en el resto del mundo. ¿Cuánto vale eso? Acabamos de escuchar la conferencia de la niña que estaba en la primera sala, hablando de dinero, de la inversión extranjera y de la salud. Pues se estima en el mundo que 2.680 billones de euros cuestan los casos no fatales y los casos fatales relacionados con el trabajo. Casos mortales, 1.400 billones de euros, 1.200, y en la Unión Europea unos 476 billones. Yo no sé quién puede tener el dato de cuánto cuesta eso en Colombia. No lo tenemos ese dato. Hay algunas cifras parciales que miraremos un poquito más adelante. Y eso significa, como dice la OIT, que es ser el 4% en promedio del PIB, lo que cuesta los problemas de origen ocupacional, que son alrededor de 2.8 trillones de dólares sacados de estas, promediando estas cifras de países en donde hay buena información estadística. Noruega, Suecia, que nos dan este tipo de datos. Aquí están mirándose el tema de cuál es la proporción de los casos en relación con los años de vida perdidos y los años vividos con discapacidad. Entonces dice que de cada 100.000 trabajadores, el 25% de los problemas son por cáncer ocupacional, es decir, 815 trabajadores de cada 100.000 tienen ese problema, 478 trabajadores por cada 100.000 tienen problemas osteomusculares, está en el 15%, la patología circulatoria en el 12%, los accidentes en un 12% y el resto de casos por 100.000 trabajadores. De cada 100.000 trabajadores hay 815 casos de cáncer, 400 patologías circulatorias, cerebrales o cardíacas, en fin. Las cifras son enormes en este análisis y lo que cuesta social y económicamente el tema. Esta es la comparación que vamos a hacer del problema en Colombia. Son las cifras que traemos de la Unión Europea, 52% de cáncer, circulatorios 24%, accidentes 2% y el resto. ¿Cómo es el tema? En Colombia, la información que se tiene es que mientras ya es 52% del cáncer, en Colombia es el 0,1%, las circulatorias son 24% por allá, entre nosotros es el 0,1%, las lesiones por accidentes son el 4,8%, allá es 2%. Es decir, si uno grafica el asunto, nosotros tenemos esto aquí en un filito, lo que allá es enorme. Y entonces la pregunta es, nosotros somos dos alternativas, o somos el país que es el paraíso de la prevención para que esto no ocurra, lo cual es chistoso, o definitivamente somos unos incapaces de diagnosticarlas y de encontrarlas. O definitivamente los colombianos no somos sensibles a los factores de riesgo. Algo está pasando ahí. ¿De dónde salen esas cifras? Este es el reporte de Fase Colda, que revisa de 2015 a 2017 los tipos de enfermedades que se han reportado. 51.9% son enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo. Pero aquí dice neoplasias, cáncer, 0,1%, enfermedades del sistema circulatorio, 0,1%, patología osteomuscular, sistema nervioso, traumatismos que son accidentes, el 4,8%, y aparecen unas que nos llaman la atención, ¿sí? Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados son el 2%. Yo no sé exactamente qué es esto. Aquí dice malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, lo mismo que el cáncer, 0,1%. Causas externas de morbilidad y mortalidad, el 0,0%. Afortunadamente son 0,0%. Ciertas afecciones urinarias en el periodo perinatal,
y embarazo, parto y puerperio están en la lista de lo que, de acuerdo con FASECOLDA, son casos atendidos por el Sistema General de Riesgo Laboral. Ahí quedan muchos interrogantes para saber qué es eso. Y uno siente entonces preocupación cuando nos dicen que está bajando la enfermedad laboral en reportes que se hacen desde ese punto de vista asegurador. Y aquí está una lista del trabajo que hizo CAREX, la exposición a cancerígenos, el Instituto Nacional de Cancerología, revisando cómo es el tema de los trabajadores expuestos a 25 factores de riesgo que son calificados por la IARC entre grupo 1 y grupo 2A. Es decir, cancerígenos grupo 1 y probables cancerígenos grupo 2A. Está la radiación solar, mucha gente, humo de tabaco, 2A, la sílice, medio millón de trabajadores, de motores, escapes de motores, humos de diésel, en fin, formaldehído, polvo de madera, benceno, 150.000, estireno, el asbesto habla de 92.000 y eso sigue creciendo los casos de mesotelioma, a pesar de que a partir de 1 de enero está prohibido su uso. El arsénico, sí, las cifras son enormes. Entonces, frente a ese comparativo con el mundo, ¿dónde estamos nosotros? Pues estamos en el sitio en donde no estamos haciendo diagnóstico, no lo estamos haciendo. Porque si no hacemos el diagnóstico, no sabemos que existe, probablemente, y nos queda la duda, hombre, probablemente tampoco se esté previniendo. Vea esta diapositiva para hablar a algunos agentes y factores de riesgo en actividades económicas. En la extracción de minas hay de todo, en la manufactura, en la construcción, en el comercio, en el mantenimiento de vehículos, en ganadería, en fin, en todas estas actividades económicas. Esto es lo que tenemos aquí, todo es de patologías muy importantes, significativas, críticas, alto costo, complejas, pero esto no aparece sino muy esporádicamente en nuestro diagnóstico. Por eso esa distancia tan enorme con los estadísticos. Usamos como referencia para este análisis, estos análisis que nos mandan de Estados Unidos, cuál es la incidencia esperada de estos tipos de patologías. El cáncer de pulmón, entre el 6.3 y el 13% de los casos pueden tener origen ocupacional. Son, ¿cuántas personas se mueren? Cerca de 4.000 trabajadores, personas en Colombia mueren por eso. Hay un dato de la India que esto es 26%. El cáncer de vejiga, el mesotelioma, fundamentalmente en hombres, en mujeres solamente si hay la exposición doméstica, leucemias, cáncer laríngeo, cáncer de piel, cáncer nasal y sinonasal, renal, hígado, es datos de 25 esto es de American Journal of Industrial Medicine de 2019, cuando actualizó datos de 2003. Entonces tenemos referentes que dicen, hombre, sí debe haber de esa patología aquí, pero pues no la hemos encontrado. ¿Cuál es la carga de la enfermedad laboral? ¿Qué se dice entonces? La OIT plantea que desde el punto de vista de la carga ocupacional y la OMS desde el punto de vista de la salud, concluyen que entre el 5 y el 7% de todas las mortalidades que ocurren en los países se presentan en países industrializados, fundamentalmente se deben a enfermedades y lesiones con carácter ocupacional, las que nosotros debemos prevenir. Y que la letalidad mundial, como vimos ahora, es de 2.7 millones de trabajadores, 380.000 por accidente y 2.4 por enfermedad laboral. Eso significa esta relación que ya la vimos, la relación de un muerto por accidente, 6 por enfermedad, 1 por accidente y 53 por enfermedad laboral de la Unión Europea. En Colombia, el tema es al revés. En el año 2018, por ejemplo, 143 murieron por accidente de trabajo por 1 de enfermedad laboral. Esta es una relación que la saca uno muy fácilmente con las estadísticas año a año. Estamos un poquito perdidos en el tema. Veamos qué más se dice. El costo de las lesiones se habla que es entre el 1,8 y el 6% del Producto Interno Bruto. El 4% del PIB es lo que puede costar al país ese tema. Entre nosotros no sabemos porque no tenemos esas estadísticas al día. Y datos como estos para llamar la atención. Estos son datos que salieron en el British Journal of Cancer de año 2012. Este autor dice que ha demostrado que entre los 63 millones de habitantes del Reino Unido en ese año, o en esa época, por cáncer ocupacional, 8.900 personas mueren anualmente, trabajadores, 8.900 por cáncer ocupacional en el Reino Unido. Esto pesa mucho en el tema económico, ya lo vimos.
Entonces, no olvidar que de acuerdo con las estadísticas de la OIT, 7.500 trabajadores mueren cada día, siendo 6.500 por enfermedades laborales y 1.000 por accidentes de trabajo. Eso es dramático, terrible, terrible. Datos que ha venido creciendo en el análisis. Eran 5.500, ya se habla de 6.500. La relación 1 a 6 puede pasar a 1 a 8. Y hace 2 años, cuando cumplió 100 años, la OIT en el año 2019, el delegado de la OIT en la charla que hizo aquí en Colombia, en Bogotá, dijo que podía ser la relación de 1 a 10, pero todavía no está documentado ese tema. Veamos estos datos, lo que es 1 a 8 en Estados Unidos, el Buró de Estadísticas del Trabajo dice que es 1 a 9, en España hay datos de que es un muerto de accidente de trabajo por 17 de enfermedad profesional, en la Unión Europea de 1 a 21 y ahora de 1 a 53. En Colombia, bueno, y este es el dato que plantea la OIT, 1 a 6. En el año 2013 hubo 926 muertos y un solo por un caso de enfermedad laboral. Aquí, en este año 2014, ocurrieron 777 muertes por accidente de trabajo y 4 por enfermedad laboral, luego da 194 a 1. El que yo presentaba ahora, 143 a 1, es de 2018. 856 muertos por accidente de trabajo por 6 de enfermedad laboral, lo cual es llamativo. Si uno pudiera coger esas cifras y proyectar qué esperaría en el 1 a 6, si en el año 2012 murieron 530 trabajadores y solo aparecieron 2 enfermedades laborales, probablemente con la relación de 1 a 6 hubo 3.180 trabajadores muertos por enfermedad laboral que no los encontramos, solamente se encontraron 2. Si fuera el 1.53, que es obviamente muy grande, debieron ser 28.000. ¿Dónde está el país? ¿En 1.6, en 1.7? No sé. Así año a año. En este grupo de años, 6.242 trabajadores murieron por accidentes de trabajo, 70 por enfermedad laboral. Aquí hay una cifra alta. El año pasado ahí hay unas imprecisiones todavía. La pandemia trajo una gran cantidad de casos mortales en trabajadores de la salud. Si hubiera sido efectivamente 93, pues debieron ocurrir 558 si la relación es 1 a 6 o 4.000. De estos 6.200, probablemente hubo 37.000 y no los encontramos, restándole estos 70 y 330.000 en esta relación. De tal suerte que el panorama es gigantesco, muy complejo. ¿Qué es lo que Perdón, más? doctor, nos quedan 5 minutos. Perfecto. ¿Qué es lo que se diagnostica con mayor frecuencia? Patologías de este estilo, que son efectivamente patologías ocupacionales, es lo que llamamos de alta frecuencia y bajo costo, de baja complejidad, aunque esa baja complejidad puede ser complicada hablando de algunos tipos de patologías. Hay mucha discusión técnica. ¿Y qué es lo que no se diagnostica? Yo tengo solamente el tema del cáncer. Y todos estos tipos de cáncer y todas estas sustancias existen, hay exposición de la gente en muchísimas actividades económicas y hay esto. Y de todos estos diagnósticos hay en el país. Hay otro problema y es que se diagnostican muchos casos, por ejemplo, cualquier año de estos, se diagnosticaron 16.600 del reporte oficial del ministerio, casos reportados 16.000 de enfermedades laborales y aceptados solamente 7.000. Es decir, el 42% se aceptó y se negaron 9.500. El 57% de los diagnósticos se negaron. Le queda a uno la duda de todos estos porcentajes negados. ¿Será que son tan burros, tan brutos los médicos que lo hacen mal, que hacen el diagnóstico mal? ¿O a qué horas, por qué razón se niegan? ¿Qué pasa con eso? De los 138.000 diagnósticos reportados, se negaron 76.000, es decir, la mitad, 55.1% fueron negados. Ahí hay una cosa que vale la pena discutir. Esta mañana hubo una sesión en el Senado de la República hablando de las juntas de calificación. Temas de estos se plantearon allí, que se espera que se resuelvan. Doctor, nos queda 1 minuto, qué pena. Sí, los valores que le asigna el FASECOLDA a los casos y los valores que hemos encontrado. En 16.000 casos van 28.000 millones, pero en 36 casos de alto costo, el promedio es de un alto valor de 79 millones y cifras muy altas. ¿Por qué se niegan? Veamos eso. Saltemos esto, porque los médicos que atienden enfermos no saben de enfermedades laborales.
la SPS no le paran bolas a eso, los empleadores tampoco, lo que no conocen no lo previenen, no hay cáncer entre nosotros, en fin. Los médicos no han recibido formación, la historia clínica no permite eso, recoger algunos datos. La consulta de 15 minutos no permite estudiar nada, no hay sino manejo sintomático en muchos casos. El médico no asume la responsabilidad que le corresponde, no hay interconsultores especializados que apoyen el proceso asistencial, debería de haberlos. En fin, quiero terminar diciéndoles que internacionalmente hay toda la demostración de que el problema es grave, que no se previene lo que no se conoce. ¿Qué sistema para control de cáncer existe en una empresa si nunca ha habido? Ni va a aparecer si seguimos igual. El cáncer no lo diagnostican, muchas otras patologías no se están diagnosticando. Entonces terminamos diciendo eso. Histórica y socialmente el trabajo ha permitido satisfacer las necesidades de los trabajadores, de la familia, de la mía y de la de ustedes. Asumir con total responsabilidad la atención de la fuerza laboral, garantizar sus derechos. Se abre la puerta de esos derechos cuando un médico que sospecha que esa es una enfermedad laboral la califica. Reflexionar sobre este enfoque es muy importante y tomar partido, digo yo, es un deber de los médicos de la Sociedad de Medicina del Trabajo y es una obligación del sector. Ese es el reto. Hombre, pensemos que hay un problema que no lo hemos abordado. Si no es el médico del trabajo, ¿quién? Los oncólogos, los neumólogos, todo el mundo hace diagnósticos clínicos, pero de esto muy poco. Esa es la presentación un poquito a la carrera. Delta agradece la posibilidad de haber compartido con ustedes y agradezco a ti, José Fernando, por acompañarme. Muy amable. No, muchísimas gracias por la charla. En realidad, ¿puede dejar de compartir la pantalla? Eso, gracias. Esto abre muchas inquietudes, doctor, y en realidad, pues, plantea si en realidad es que hay problemas en la formación, no se hacen bien los estudios de identificación de los peligros a nivel de las empresas. Hay algo, porque es que para tener ese subregistro tan grande de diagnóstico de enfermedades en realidad invita pues a reflexionar mucho sobre este tema. Sí, qué pena, estamos sobre el tiempo. Solamente hay una pregunta aquí que se la voy a leer, que dicen que en la Unión Europea, ¿cuáles enfermedades circulatorias más frecuentes son consideradas como laborales y cáncer de qué órganos son los que más prevalentes? Correcto. En relación con cáncer pulmonar, recordemos que el pulmón es el área más grande que mantenemos expuesta, cáncer pulmonar fundamentalmente, pero hay de próstata, hay de riñón, hay de hígado, incluso de mama, asociado con, hace 10 años se está hablando con el trabajo nocturno, y enfermedades cardiovasculares, circulatorias, perdón, el accidente cerebrovascular y el infarto, toda la patología de ese orden asociada con la carga emocional, con el estrés, con el riesgo psicosocial, que es altísimo y que no lo hemos valorado nosotros con riesgo. Es decir, hacer un análisis al año de una herramienta de riesgo psicosocial y ya, eso no es suficiente. ¿Cuántas personas, y más ahora, en estas crisis, están teniendo patologías asociables con el tema? Pero ¿quién las busca? Ok. A ti, Pues muy amable. doctor, pues muchísimas gracias por su presentación excelente. Me encantó y espero que también al público asistente le haya gustado también. Vamos a dejar, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Después se las enviamos al doctor para que lo pueda responder. Entonces, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a parar esta grabación y vamos a empezar con la siguiente charla.